No, no, es que no. Sí, Se pero escucha muy no te bajito. puse a compartir la pantalla. Dame un segundo. Ah, dale. Ahí Se está. escucha muy Dale. bajito, Ahí Ale. podés. No sé, ahora. Hola, hola. Hola, Susi. Hola. Me costó entrar. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? A ver si, vamos a ver si se ve la pantalla. ¿Se ve? ¿O no? ¿Sí? Bueno. Ya están todos, ¿no? Gaby. No te escucho. Yo mismo desactivé el micrófono. No, igual si alguien se va agregando, yo lo agrego. Ah, bueno, dale, listo. Igual ya puse a Bueno, grabar, porque viste que hay un par que pidieron después, así que ya lo puse a grabar. bueno, dale. Bueno, arranco entonces. Dale. Bueno. Ahí. Bueno. Bueno, a pedido de un CENTE, hubo un CENTE que tuvo consultas y son los temas que propuso, que son sucesores o herederos, el tema de donación y de usucapión. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy principalmente. Bueno, los sucesores o los herederos, hay dos tipos, ¿sí? Están los legatarios, esos son los que reciben un objeto en particular, o sea que hay un donante que le da una sola cosa de su patrimonio, un auto o efectivo, lo que sea, es solo uno, ¿sí? Y después tenemos los universales, los herederos universales son los herederos forzosos, son los que reciben o un todo o una parte de ese patrimonio del causante. El causante es la persona fallecida, ¿sí? Los herederos universales están los descendientes, que son los hijos, los ascendientes, los padres y los cónyuges, ¿sí? Esos herederos tienen un orden, o sea, cuando se hace una sucesión, el juez los va llamando por un orden, se llama, ¿sí? En primer lugar va a llamar a los descendientes, que son a los hijos, ¿sí? En segundo lugar, en caso que no hubiera hijos, en segundo lugar va a llamar a los ascendientes, o sea, a los padres. Y si tiene cónyuge, lo va a llamar y el cónyuge en realidad se presenta junto con los hijos o junto con los padres, según la situación que se dé. En caso que no haya ninguno de estos herederos, ¿sí? Que no tenga hijos, que no tenga padres, que no tenga cónyuges, entonces el orden sucesorio es el cuarto, que son los herederos colaterales, hasta cuarto grado. Ellos también tienen un orden sucesorio, o sea, primero se va a fijar si hay hermanos, después se va a fijar, si no hay hermanos, se va a fijar si hay sobrinos, y luego, si no hay sobrinos, va a ver si hay tíos y de ahí se van los primos hermanos, ¿sí? Bueno, una vez que se hace la sucesión, después si quieren hablamos de sucesión propiamente dicha, si es que así lo quieren, cada heredero, si no se presenta, tiene 10 años para poder ser incluida en esa declaratoria. O sea que si hubo una sucesión, el juez hizo la declaratoria de heredero, dijo, bueno, fulano y mengano son los herederos, y si alguno hasta ese momento no se presentó, tiene 10 años desde que falleció la persona para reclamar, o sea, que amplíen esa declaratoria, para que lo incluyan, ¿sí? Pasados los 10 años, se considera que renunció a esa herencia, esa persona.
Bueno, la porción legítima es lo que la ley llama, le garantiza a cada heredero forzoso o legitimario, es lo mismo un forzoso que un legitimario, solo que el forzoso, el heredero forzoso, así se lo llamaban con el código viejo, el código civil viejo, y con el nuevo, con el que está ahora vigente, le llaman legitimario, pero estamos hablando del mismo tipo de herederos. Bueno, acá lo que hace la ley es garantizar a cada heredero legitimario una porción de la herencia. Entonces, imagínense como acá hay tortas, ¿sí? Si hay hijos de esa torta, las 2/3 partes le corresponden a los hijos, ¿sí? Y 1/3 de esa torta es lo que la persona en vida puede donar a quien quiera, ¿sí? A un tercero, a un vecino, a quien se le ocurra mejorar la donación a un hijo porque lo ayudó más que otro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hay hijos, esa persona puede donar a quien quiera 1/3, ¿sí? Y las otras 2/3 partes, la ley lo obliga a que esté destinada a sus hijos. Cuando no hay hijos, pero hay padres, esa porción legítima que le garantiza a los padres es la mitad, ¿sí? Y la otra mitad es la que esa persona puede donar a quien quiera, ¿sí? Y con el cónyuge pasa lo mismo, igual que los padres. Si tiene cónyuge, no tiene hijos, no tiene padres, pero tiene cónyuge, puede donar la mitad a quien quiera, ¿sí? Entonces, habitualmente van a escuchar que dicen, bueno, le corresponde la legítima. En realidad están hablando de esta, de porción legítima, que entre abogados le llaman la legítima, ¿sí? Bueno, la donación. Nosotros, una persona puede donar un inmueble, una cosa, un auto, efectivo, acciones, lo que fuera. Yo acá puse transmisión del inmueble porque estamos en el rubro inmobiliario, pero en realidad puede donar lo que desee de su patrimonio. Entonces, en nuestro caso es que transmite el inmueble a título gratuito y puede considerarse como un anticipo de herencia. Un poco es lo que yo les vine diciendo antes, que por ejemplo, si un padre tiene 2 hijos y decide a uno mejorarle esa herencia, que tenga un poquito más que el otro porque lo acompañó, lo ayudó, lo que fuera, que consideró que tenía que heredar un poco más, entonces por eso se dice que se puede considerar como un anticipo de herencia, ¿sí? Con el Código Civil viejo, la donación era un título perfecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir título perfecto? Que no era observable, ¿sí? Pero ¿en qué caso? Solo en el caso de padres a hijos, ¿sí? Eso con el Código Civil viejo. Ahora, si la donación era de un abuelo a un nieto, de un tío a un sobrino, la donación era de un título imperfecto, ya era de antes, del código viejo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando salió el nuevo Código Civil y Comercial, el 1 de agosto del 2015, modificaron de tal manera que al fin y al cabo quedó que la donación, todos son títulos imperfectos, ¿sí? Entonces, esto en realidad nos traía un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque había herederos que podían reclamar su parte a raíz de esta porción legítima que les estuve explicando antes. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasa es esto, cuando fallece, o sea, la persona dona, y no se sabe al fin y al cabo cuando llegue su muerte cuál va a ser su patrimonio. Recién se va a saber una vez fallecido. Entonces lo que hacen el juez en la sucesión es determinar cuál es su acervo hereditario. En eso tiene en cuenta los inmuebles que tiene, el efectivo que tiene, las deudas que tiene, ¿sí? Y en esa cuenta también entra, toma en cuenta lo que donó,
por ejemplo, si le donó un inmueble a un hijo, lo que hace es, a ver, ¿en qué estado estaba ese inmueble en el momento que donó? Y lo lleva al valor del momento que él murió, ¿sí? Entonces, entre esa cuenta para saber cuál es el patrimonio del causante, incluye inclusive ese inmueble que donó, ¿sí? Entonces, una vez que tienen ese resultado de ese valor del acervo hereditario, ahí recién calculan, a ver, si la parte disponible que tenía era un tercio, recién ahí sacan cuánto es el tercio. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que al final al que le donó, resulta ser que al hacer esos cálculos, esa donación es superior al tercio que él podía dar, ¿sí? Entonces, otro de los herederos o un hermano, por ejemplo, puede reclamarle esa parte. Por eso es que nosotros, cuando captamos propiedades de este tipo, los escribanos nos dicen, son títulos imperfectos. ¿Por qué? Porque puede venir alguien a reclamar este tipo de diferencia, ¿sí? Entonces, esa persona, cuando reclama esa diferencia, lo que hace es ejercer una acción reivindicatoria, ¿sí? Y ahora vamos a lo que es la acción reivindicatoria. Ale, Bueno, perdón que te interrumpa. sí. Mica estaba queriendo hacer una pregunta, pero Mica, lo que quieras. Hola. Sí, no quería interrumpirla porque era de sucesiones, Sí, del tema decime. anterior. Viste que al final de la filmina decía que tiene un plazo de 10 años para reclamar la herencia en la sucesión. ¿Qué pasa si los que figuraron en la declaratoria de herederos vendieron uno de los bienes? El heredero que reclama después, ¿puede reclamarle al adquirente de ese bien, de ese inmueble que se vendió? Bueno, mira, yo ahí tengo dos versiones. Yo estuve buscando, porque imaginé que iban a hacer esa pregunta. Está la versión que dice que, bueno, al piste te lo perdiste, sería, ¿no? Que no puede reclamar porque llegó tarde, ¿sí? Pero está la otra parte que dice que lo tiene que... le tiene que dar dinero, ¿sí? Si no tiene o sea, vendió la propiedad, suponete, y le tiene que dar su parte en dinero, ¿sí? Pero Yo tengo una nunca tercera contra el versión. adquirente. No escuché. No, que nunca, nunca iría contra el adquirente de buena fe del inmueble, sino contra quienes vendieron ese Bueno, inmueble. ahí viene un poco de lo que estoy hablando, lo que es acción reivindicatoria. ¿Qué significa esto? Etimológicamente, rey significa cosa y vindicar significa perseguir. O sea que hay una persona que persigue, en nuestro caso sería el inmueble, ¿sí? O sea, hay una persona que reclama la restitución de esa propiedad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Y ahí viene la pregunta de Mica. El problema es el siguiente. Con el código, o sea, estamos hablando con el código el nuevo, pero del 1 de agosto del 2015, ¿sí? Porque después modificaron en diciembre, que después vamos a hablar de eso. Pero con el código del 1 de agosto de 2015 hasta los primeros días de diciembre, el problema es que al ser todos títulos imperfectos, la persona reclama la propiedad y entonces ¿por qué el escribano le recomienda a sus clientes, o sea, al comprador, que puede llegar a comprar un problema? Porque la persona que está reclamando en realidad le restituye la propiedad y entonces el que sale perjudicado es el que compró. O sea, si bien lo compró, pero lo que dice el Código Civil y Comercial es que le puede pedir la restitución de la propiedad, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa
con las modificaciones que hicieron ahora en diciembre, ¿sí? Las donaciones hechas de padres a hijos no son observables, ¿sí? Con lo cual volvió a ser como el Código Civil viejo. En ese caso es un problema entre herederos y por más que lo haya vendido, se van a arreglar entre herederos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la donación es de un abuelo a un nieto, de una persona a un vecino, a un amigo, de un tío a un sobrino? Esas sí siguen siendo imperfectas, ¿sí? Con lo cual, lo que le está pidiendo, antes le podía, o sea, lo que modificó es que antes pedía la restitución de la propiedad, ahora se puede dar el dinero, pero está perjudicado el comprador, ¿sí? En ese caso sí, el comprador está con problemas. No así si la donación es de padre a hijo, el problema es interno, el problema es entre herederos. Pero si la donación es distinta, el comprador va a verse afectado. Por eso, como va a verse afectado, generalmente el escribano le avisa al comprador, la propiedad va a valer menos, porque lo que van a atinar es a bajarle el valor de la propiedad porque puede llegar a haber un reclamo, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo de reclamo? 10 años a partir de la donación o 5 años a partir del fallecimiento del donante, lo que ocurra primero, ¿sí? Ahora, como esto es nuevo, desde fin de diciembre, esto todavía no está, hay varias versiones, ¿sí? Porque dice, ¿qué hacemos con las donaciones de padres hecho a hijos que desde agosto del 2015 hasta los primeros días de diciembre era imperfecto, ahora son perfectos? Pero ¿qué hacemos con esas donaciones? Bueno, eso es lo que hoy por hoy hay distintos pensamientos. Algunos dicen que no es retroactivo, con lo cual siguen siendo imperfectos, y para otros que, bueno, siguen como está ahora modificado, que no habría problemas. O sea, yo lo que pienso como una recomendación es que, bueno, si tenemos una propiedad que es una donación, lo correcto es que lo vea el escribano, que el escribano le diga a su comprador, a su cliente, el comprador, qué es lo que considera, ¿sí? Porque está dividido esto realmente. Entonces, bueno, hay que ver qué le recomienda ese escribano a esa persona, ¿sí? Bueno, y después algo importante a tener en cuenta es que las donaciones se perfecciona con la aceptación del donatario. ¿Qué quiere decir que se perfecciona? Como que se confirma, se concreta, ¿sí? Que la donación se concreta cuando acepta. Si no aceptó la donación, hay probabilidad, por ejemplo, que alguien le reclame algo. Por ejemplo, el caso, un padre tiene 2 hijos y a uno le da más que el otro porque lo quiere mejorar en su herencia, ¿sí? Pero este hijo recibió ese inmueble, pero finalmente pasó algo que no lo terminó de aceptar eso. Entonces, el hermano, digamos, fallece el padre, el hermano le reclama esa parte. Si el donatario no aceptó en su debido momento, o sea, puede llegar a perder esa mejora que el padre le quiso dar, ¿sí? Bueno, eso es lo que es en donaciones. No sé si tienen alguna duda. Perdone, pero mi pregunta fue para sucesiones. Sí, es lo mismo. O sea, ¿Es lo mismo? a ver, repetímela. O sea, no me acuerdo si en la primera o en la segunda filmina, al final decía que el heredero tenía un plazo de 10 años para reclamar por la herencia a la que no se presentó. La verdad que sí. Yo lo que pregunté fue si una vez emitida la declaratoria de herederos,
supongamos que esos herederos venden por tracto abreviado un inmueble que era del acervo hereditario, y hay un comprador que lo adquiere de buena fe. Si, supongamos, a los 7 años, o sea, estamos dentro del plazo de los 10 años, aparece un heredero, si puede reclamar la constitución de ese bien o le puede reclamar algo en dinero al que compró de buena fe. O el reclamo va a ir, sí. No, Bueno, déjame responderte a mí y corregime, Ale, si digo cualquier cosa. Esto que estás preguntando, y al igual que en realidad todas las cosas que surgen, como por ejemplo, no sé, en la filmina anterior decía, hay dos doctrinas, hay dos líneas de pensamiento, hay un escribano que dice una cosa y hay otros que dicen otra. A veces la parte legal nos gustaría que sea un poco más binaria, ¿no? De, esto está bien o esto está mal, esto es legal o esto es ilegal. Y a veces, ¿viste? Hay como ciertos grises, ¿no? Entonces, a la persona que compró de buena fe, en realidad, a él supuestamente no le deberían poder reclamar nada, porque precisamente compró de buena fe, hubo un escribano interviniente y demás, ¿no? Ahora, como todas las cosas, hay que demostrar que él compró de buena fe, digamos, y no estaba entongado, si querés llamarlo así, con los compradores que le estaban sacando, fileteando una propiedad al heredero que nunca estuvo, ¿no? Y en realidad no es que hay que demostrarlo, el otro va a tener que demostrar eso, el que reclama. Obviamente el primer reclamo tiene que ser a quien a vos te está afectando. Si a mí me sacaron de una herencia, mi juicio no va a ser para la persona que compró una propiedad de buena fe, mi juicio va a ser para mis hermanos, digamos, los otros herederos, digamos, ¿no? Y yo, ¿por qué, digamos, hago esta mención? Porque en realidad, digamos, cualquiera puede reclamar a cualquiera lo que sea. Yo puedo reclamarle a Hernán que me miró mal y le puedo hacer un juicio por daño y perjuicios. Después, porque viste, tiene esa mirada así como penetrante. Entonces, pero yo después digo, a ver, después esas cosas hay que validarlas, hay que ganarlas y hay que ver si vale la pena hacerlas. Entonces, mismo cuando, lo que quería decir al principio es, cuando hay dos doctrinas, ¿no? Entonces, todos estos elementos legales, nosotros tenemos que, ciertamente, saber que van a ser elementos que vamos a usar en una determinada negociación. O sea, toda la parte legal son las herramientas, los instrumentos para que nosotros podamos llevar adelante una negociación. Por ejemplo, si a un vendedor vos le decís, che, ¿esto se puede o no se puede? Mira, sí se puede, pero si tenés un tipo ahí diciendo que no se puede, porque se sale un poco de la norma, porque hay otra corriente, porque hay dos líneas de pensamiento, bueno, tenés que saber que alguien potencialmente te la puede llegar a trabar. Entonces, si vos decís, che, ¿esto se puede vender? Y sí, se puede vender. Pero si potencialmente un escribano determinaría que no, la verdad que te puede voltear la operación o te la puede complicar. Y a la larga, en una operación de compra-venta, bueno, hay cosas que se pueden arreglar en función de los valores, del precio, ¿no? ¿Podés comprar una propiedad usurpada? Sí, la podés comprar, obvio. Ahora, tenés que ver ¿por qué alguien haría eso? O sea, ¿a cambio de qué? Bueno, ¿a cambio de qué? Podría ser una retribución económica. Una propiedad de $100.000 que la compras en 40, bueno, flaco, la estás comprando así y a vos te sirve. Digamos, tal vez un poco más abstracto lo que estoy diciendo, Mica, pero yo lo que te digo es que todas estas cosas vos después las uses para que si, por ejemplo, estás hablando con un vendedor y te dice, che, no, mirá, en realidad yo tengo esto y se puede vender. Digo, sí, se puede vender, pero alguien te la puede trabar. Entonces, si alguien te la traba, tal vez este comprador se vaya. Si este comprador se vaya, tenés una baja, supuestamente, en la cantidad de demanda que habría sobre tu propiedad. Entonces, si tenés una baja en la demanda, vas a tener una baja en el precio para encontrar el punto entre el equilibrio y la demanda. Conceptualmente hablando, ahora, por ejemplo, Laura y Adrián están haciendo una operación que hay un problema en el ¿cómo se llama? Ay, la pucha. En la escritura no, en el otro, en el reglamento. Decís, che, ¿se puede vender esa propiedad? ¿Es legal? Sí, se puede vender, pero apareció digamos, una persona diciendo, che, esto no me gusta como está acá. Entonces, digamos,
¿Está flojo de papel y la propiedad? Y digamos que sí, o sea, no está todo bajo los estándares normales. En este caso es una operación, una propiedad que figura como galpón. Conceptualmente hablando, es como esos PHs, como la mayoría de los PHs, que dicen 60 metros construidos y son 120 en total, porque no construyeron y no actualizaron los planos. En realidad, ninguna propiedad, salvo que sea una casa en lote propio con aprobación gubernamental, ninguna propiedad se puede construir más. O sea, no existe el PH que diga, en este PH se puede construir. Sí, se puede construir si cambian los planos y si el 100% de todos los copropietarios del terreno, que serían todos tus vecinos, del primero al último, te firman y es una escritura nueva, es un reglamento nuevo, es un chino. Entonces, tal vez me esté yendo un poco de tema, pero lo que quiero decir, en realidad, a lo que vos preguntabas y abarcarlo a todo, es, che, todas estas cosas, sobre todo cuando hay, no sé, dos corrientes, o un potencial problema, no un delirio, que venga un escribano y haga un delirio y diga, no, esto no, cosa delirante no, pero cosa que diga, che, mira, acá puede ser que haya un cierto ruido, por ejemplo, si las propiedades de heredero forzosas ahora son títulos perfectos o siguen siendo títulos imperfectos, y hay algunos que otros que dicen que son títulos imperfectos, entonces, mira, sabés que el propietario, sabés que un escribano puede complicar tu operación y puede hacer que el comprador se te vaya. Eso para el lado del vendedor, ¿no? Y decirle, ¿y cómo va a pasar esto? Y no es un título al 1000% perfecto, bueno, vamos a tener que ajustar el precio. Y hacerlo atractivo para un potencial comprador que lo compre a pesar de esto. Bueno, nada, quería agregar esa respuesta porque me parece importante a la hora de tomar todos estos elementos, que repito, todos estos elementos los tenemos que usar como herramientas de negociación. Por eso también ser experto en toda esta parte da más herramientas para negociar tanto con un vendedor como con un comprador. No sé si se entendió o me fui un poco de... Sí. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Bueno, con respecto al uso capión, porque he conocido casos, ¿no es cierto? Para resolverlo, no, ningún escribano te va a hacer una escritura, nada. Lo que sí se hace el juicio de uso capión y el juez es el que dictamina con los actos probatorios, ¿no es cierto? Que son un montón de cosas, además de la posesión, las compras, las mejoras, un montón de cosas, y es el único que puede dar la orden para una escritura pública, ¿sí? Así que yo pienso que es un riesgo. Yo no tomaría ninguna propiedad por uso capión para vender, ¿sí? Porque no se puede instrumentar ningún, digamos, documento público para darle garantía al que compra. Pará, yo sí te hago una aclaración. Sí. Nosotros únicamente vendemos propiedades de los vendedores, ¿no? O sea, digamos, de alguien que realmente la pueda vender. Digo porque hubo en RE/MAX dando vuelta algunas propiedades que decían, la vendo con juicio de su capión. O sea, bueno, sos el dueño, un delirio eso. Claro, no se puede. Con Ale una vez estuvimos viendo el caso de una oficina que tenía como, ¿te acordás, Ale? Algunos terrenos que decían, Sí. yo lo vendo y tengo el juicio, estoy en juicio de su capión. Primero, sos vos el que estás en juicio. O sea, no es que el juicio lo revendés, ¿entendés? Como que yo ahora me cruce en la casa de enfrente y diga, mira, la ocupé, la tomé, y bueno, ahora claro, la vendo, y bueno, seguí vos el tema. O sea, no puedo ni creer eso. Inclusive algunos dicen que tienen el acta de posesión ante escribano, y lo único que tienen ante escribano es la certificación de firma. El escribano no hace el acta de posesión. Un montón de cosas, y así mucha gente cae, ¿no? Es decir, compra. Después, con el tiempo sí podrá lograrlo, pero no. Ante escribano, a través de un escribano no se puede resolver ninguna instrumentación jurídica, ¿sí? Sí, para nosotros, en todos los casos, conceptualmente hablando, es bastante simple, sino, mira, hay un vendedor que vende y hay un comprador que compra, ¿no? O sea, yo lo simplifico, ¿no? Y dice, no, esta propiedad está a nombre de alguien. O sea, el registro de la propiedad determina quién es el dueño, el informe de dominio es quien dice de quién es el dueño. E inclusive, a ver, en las propiedades, en las preventas, poner que sería donde aún no hay escritura, dice, che, bueno, ¿quién es el dueño? No, bueno, el terreno está a nombre de Juancito, pero hay una propiedad que se va a escriturar, ok, está bien, damos una cesión de derecho, no
no hay problema, nosotros vendemos sesiones de derecho. Bueno, decime quién es el dueño, quién es el que da ese derecho, ¿no? No, bueno, es la constructora, ah, perfecto, mostrame quién es la constructora, mostrame el estatuto. Y la constructora como persona jurídica, ¿a qué persona física es la que le da la autoridad y el poder correspondiente para poder ceder esos derechos? Ah, a este, ok, demostrame quién es este, bueno. Pero conceptualmente hay un dueño, hay un propietario, una persona que puede vender porque es el dueño, no sé, yo soy dueño de este vaso, y yo lo puedo vender porque tengo hay agua, ¿no? Por más que sea un vasito de cerveza. Y yo lo vendo porque tengo un papel que dice es mío, una escritura. Sí, a mí en la búsqueda me pasó así, precisamente que el que compraba tenía sus dudas de las sociedades que representaba a la constructora y a su vez el que vendía, pero bueno, todo se aclaró y todo bien, pero... ¿Puedo hacer un comentario? ¿Se escucha? Sí, obvio, adelante. Bueno. Perdón, estamos interrumpiendo todo, perdón. Está bien. Dale, sí. Yo, por conocimiento de causa, y hablo de dos provincias, hablo de provincias en Salta, por ejemplo, en Córdoba, cuando a veces es usucapión, o a veces es que era del tatarabuelo y nunca, viste, la cadena descendiente nunca hizo papeles, pero siempre fueron de los Rodríguez, por ejemplo, el campo de los Rodríguez. Nadie tiene el papel porque eso fue de hace 100 años de los Rodríguez. Entonces, lo que hacen muchas veces las municipalidades, identifican que eso siempre iban para atrás en el tiempo, y lo que dan es una especie de certificación municipal, en donde la municipalidad reconoce a los Rodríguez como titulares, ¿sí? Para que después inicien el juicio. Eso en las provincias se vende, ¿sí? O con un titular de los Rodríguez, como te digo, ¿no? Me pasó en Salta y me pasó. Y generalmente lo que hacen es ponen en las viviendas un cartelito en donde te dice determinada propiedad está con el reglamento tal y tal, que quiere decir que ya pasó por la municipalidad, fue aprobado y están en trámite de ejecución legal. Y se venden, legalmente bajo esas condiciones, en esos lugares. En provincia de Buenos Aires no lo conozco, menos en capital. Por eso muchos, cuando tenés una propiedad en provincia, lo primero que te dicen es, ¿está bien de papeles? Porque trasciende todo esto, ¿no? No sé si es así como yo lo digo. Esas por lo menos las averiguaciones que yo quise comprar lotes personales, y me fui hasta la municipalidad, te atienden, saben de quién está, de quién es todo, y te hacen como una especie de certificado. Sí, hay distintas realidades ¿me escuchan? Sí. Hay distintas realidades a lo largo y ancho del país. Nosotros obviamente trabajamos a 100 kilómetros de la OFI y a la redonda, y bueno, como que nunca nos va a llegar a tocar un caso de esos. No sé, desconozco en Salta si es legal, vamos a ponerle ese nombre, esas comillas, si es legal venderlo o no. Es complejo demostrar ¿cómo se llama? La propiedad, digamos, sin el título de propiedad, es muy, muy, muy complejo. Pero bueno, de última alguien en Salta comprará algo así, y bueno, nada, sabrá que no hay título, tendrá algo como para esgrimir algún tipo de derechos, pero digamos así, un poquito flojo, ¿no? Por decirlo así. Igual nada, no importa, porque no es tanto el caso nuestro, a lo que a nosotros nos va a tocar. A nosotros vamos todo por escritura, y a lo sumo, sesión de derechos, y ya, en una preventa. No vamos a tener otro caso nosotros. Bueno, nada, cierro el audio, perdón, dale. No hay problema. Igual, Bueno. perdón, interrumpan todas las veces que quieran con preguntas, está buenísimo. Bueno, vamos a hablar del usucapión, que es uno de los temas que mencionaron, que querían saber cómo era el proceso. Bueno, acá es breve, pero para que tengan idea, ¿no? Que era la pregunta, fue apuntada a esa, una breve reseña de lo que es usucapión y cómo es el proceso. Bueno, entonces la usucapión es una forma de adquirir una propiedad
a través de la posesión, o sea, hay una persona que tiene la posesión de ese bien durante un tiempo. Ese tiempo que está determinado por la ley, ¿sí? Esa persona que tiene la posesión de ese bien se llama usucapiente, ¿sí? Y esa persona, el usucapiente, es quien inicia el juicio y tiene que probar los actos posesorios. ¿Cómo prueba? Tiene que probar la posesión que la tuvo en forma pacífica, ¿sí? Que es pública, o sea que hay testigos que lo ven, que está ahí, ¿sí? Y tiene que tener 20 años en forma ininterrumpida. O sea, ininterrumpida es, o sea, es literal, o sea, si apareció el titular y le hizo, o sea, estuvo 10 años y apareció el titular y le hizo un juicio de desalojo, intervino en algo, o sea, le cortó los 10 años y tiene que iniciar de nuevo. O sea, son 20 años ininterrumpidos. Bueno, y entonces el usucapiente es el que inicia la demanda. ¿A quién le va a hacer? Al titular registral. El titular registral, por ejemplo, si le viene la boleta, ya sea de Abele o de Arba, por ejemplo, en provincia, y tiene un nombre, puede que ese nombre no sea el titular registral, ¿sí? El titular registral se va a conseguir del registro, pidiendo un informe de dominio o un certificado del escribano, ¿sí? El escribano, o una anotación registral, ¿sí? De ahí va a salir exactamente quién es la persona que es titular de esa propiedad, ¿sí? Entonces, el abogado le va a pedir un informe registral, le va a pedir también un plano de mensura que tiene que estar destinado para usucapión y a nombre o sea, a nombre del usucapiente, ¿sí? No es un plano de mensura común, sino que tiene que estar destinado para usucapión, para poder iniciar ese juicio. Este plano se pide en catastro y tiene que estar sellado y validado por catastro. Es el plano que le sirve al juez para determinar, bueno, estamos hablando de este inmueble y tiene tales medidas, todos los datos que surgen ahí. Con esos datos se ubica el juez de qué propiedad estamos hablando. Este plano de mensura, antes de pandemia, tarda entre 6 y 8 meses, ¿sí? El plano nada más. Bueno, y otro de los requisitos que le va a pedir el abogado para iniciar el juicio son los impuestos pagos de más de 20 años, de Arba o de Abele, si es de provincia, de Arba y municipalidad, y si es de Cava, Abele. Pero no todos, solo con uno basta, digamos con el más antiguo que tenga, ¿sí? Una cosa, si por ejemplo esta persona está de hace 10 años y se adhirió a la moratoria 10 años atrás para tener los 20 años, en realidad el juez no le considera que tiene la posesión de 20 años, ¿sí? Sino que le sigue considerando de 10. La moratoria no significa que sea poseedor de la cantidad de años que se haya adherido, ¿sí? O sea, yo en diciembre digo, bueno, me adhiero a la moratoria y pago 20 años. No, o sea, yo voy a tener que estar 20 años sí o sí, ahí, viviendo como si fuera mi propiedad, como si yo fuera el dueño, pero tengo nada más que la posesión. Y junto con esos 3 requisitos, todo lo que le sirva de recibos, facturas, remitos, tickets, ¿de qué? Por ejemplo, un ticket de coto que hizo el envío, o sea, tiene que demostrar que él vive ahí. Entonces, bueno, Coto le mandó la mercadería a ese lugar, ese ticket sirve. Hizo una habitación ahí, ¿sí? Un dormitorio, agregó un dormitorio y el arquitecto le cobró por los planos. Entonces, bueno, la factura debe decir el nombre de esta persona, del usucapiente, más la dirección de esta propiedad, no de otra. ¿Sí? Todo lo que sirva para justificar que él está ahí.
puede servir también cuotas de colegio de los chicos, que justamente indique que vive ahí, haber pagado, por ejemplo, cablevisión, o sea, cable, teléfono, internet, todo eso es válido. Cuanto más documentación tenga, más le va a servir para que el juez pueda determinar que realmente tiene los 20 años de posesión, ¿sí? Bueno, ¿y en qué consiste el proceso judicial? Bueno, primero lo que hay que hacer, o sea, el usucapiente va a demandar al titular registral. Para eso hay que notificarlo. Bueno, ahí surge el primer problema, una de las cosas que se alargan los plazos, porque bueno, el juez va a tener que librar oficios para tratar de determinar dónde está viviendo, dónde pueden encontrar al titular registral, ¿sí? Entonces libra oficios a la Cámara Electoral, a la Policía Federal, a RENAPER, de tal forma de poder ubicarlo, ¿sí? Puede suceder que no lo encuentra. Si no lo encuentra, tienen que publicar edictos, ¿sí? Y puede encontrarse también que el titular falleció. Entonces, si falleció, van a tener que buscar a los herederos y hacer tal cual la búsqueda del domicilio para notificar a los herederos. O sea, hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Y si no lo encuentran a los herederos, tienen que publicar edictos. Bueno, ¿qué pasa si lo encontraron? Si lo encontraron, bueno, tendrán que, en provincia de Buenos Aires van a una mediación previo al proceso judicial, ¿sí? Si no se presenta, lo declaran rebelde. Y si no lo encontraron, lo que hace la justicia es designarle un defensor oficial para que puedan defenderlo, ¿sí? Bueno, en todo ese proceso judicial, que bueno, acá es donde lo hago breve porque todo esto es puramente de un abogado, no va con nosotros, ¿sí? O sea, nosotros podemos saber así en forma breve lo que lo que lleva este proceso, pero bueno, más en detalle se lo dejamos a un abogado, ¿sí? En resumen es que terminado el proceso, el juez va a dictar la sentencia declarando adquirido por usucapión el dominio, ¿sí? Una vez que dictamina esa sentencia, va a ordenar la inscripción en el registro de propiedad. Y el testimonio, donde ordena la inscripción, es el que constituye el título instrumento que acredita su titularidad. Teniendo eso, que es un poco lo que dijo Susana, que yo puse abajo, que teniendo la inscripción en el registro es el instrumento que necesitamos recién ahí para captar esa propiedad, ¿sí? No antes, no como usucapión, sino cuando ya puede demostrar que es titular de esa propiedad, ¿sí? El juez también va a determinar desde qué momento tiene la posesión. No le va a decir que tiene la posesión de los 20 años, sino que él con toda la documental que le presenten va a determinar desde cuándo es el titular de ese dominio, ¿sí? Bueno, eso es lo que es usucapión. No sé si tienen alguna consulta. Nada. Bueno, y lo que viene es un recordatorio, ¿sí? Porque las preguntas fueron esas tres, así muy concretas, y yo lo que pongo acá son recordatorios. Bueno, cambiando de tema, hoy es 1 de marzo y a partir de hoy rige la resolución de la AFIP, donde el locador, en los contratos de locación, el locador está obligado a declarar el contrato en la AFIP, ¿sí? No está obligado el locatario ni nosotros, pero sí podemos hacerlo, ¿sí? Tanto el locatario lo puede hacer como nosotros si quisiéramos. El obligado es el locador. Y después, a tener en cuenta que si a largo plazo
tiene que el locador hacer en un juicio de desalojo, el juez está obligado también a informar la existencia del contrato a la AFIP para que tome la intervención que corresponda. Entonces, bueno, si no lo declaró en un principio y luego fue obligado el juez a inscribir el contrato en la AFIP, bueno, tendrá que hacerse cargo el locador de las multas correspondientes, ¿sí? Así que bueno, no quería dejar de pasar ese tema, que justo es a partir de hoy, rige a partir de hoy. Y después, el otro tema que quería agregar es que, bueno, se va a subir en el Drive una nota que se llenará conjuntamente con un refuerzo, ¿sí? Cuando tenemos una reserva en donde la propiedad no le coinciden las medidas que tienen en la actualidad con lo que figura en la escritura, nosotros estamos poniendo en la reserva la superficie, las medidas, ¿sí? Superficie cubierta, semidescubierta, ponemos todo tal cual en la escritura. Solo que ahora agregamos, lo vamos a subir, que es una nota que menciona que tiene otras medidas diferentes a la escritura, y esa nota lo va a llenar el oferente en el momento del refuerzo, ¿sí? O sea que en los dos momentos, tanto en la reserva como en el refuerzo, el oferente estará notificándose que las medidas de lo que está comprando no coincide con la escritura, ¿sí? Eso, y bueno, ahí terminó, Gaby. No sé si querés agregar algo más. Sí, ¿quién iba a preguntar? Yo. Dale. Eso, este papel adicional o este documento adicional, ¿no se puede agregar directamente en la reserva original para no, porque no es nada raro, pero capaz que al comprador le prendes una alerta que al pedo prendérsela, che, mirá que difiere una cosa en la otra. Si ya en la reserva nosotros poníamos las medidas por escritura. Esto en realidad, para que voy a sacar el... Si querés compartir la pantalla ya, Ale, así nos vemos un poquito más grande. Muy bien. Foto, Ale, ¿eh? Estamos, ¿no? Sí. No, a ver, esto se entiende como que... para un segundo. La pucha. Dame un segundo que... estoy sacando... Ale, poné terminar de compartir pantalla. Estoy buscando, ahí está, ¿no? Bueno, sí. Perfecto. No, a ver, esto es estrictamente... Perdón. Listo, ya. Esto, Hernán, es estrictamente para las propiedades que difieren entre el metraje, entre la escritura y el metraje real. Entonces, se entiende que el comprador lo sabe, de que hay una diferencia, sobre todo para la parte de los pHs, digamos, ¿no? Entonces vos le decís, che, mirá, acá hay 120 metros reales, porque se construyó arriba, y metraje por escritura son 60, digamos, ¿no? ¿Te gusta la propiedad? ¿La querés comprar? Este es el precio, y de hecho, hablado con el comprador, con el vendedor, che, lo tenemos que poner en precio competitivo porque tenés una parte que no está declarada, el comprador puede tener un quilombo porque le puede venir la municipalidad y decirle, che, todo esto lo tenés que tirar abajo porque él está hecho ilegalmente, bla, bla, bla. O sea, bien explicado el vendedor por un lado, simplemente con el fin de ajustar el precio, ¿no? Digamos. Okay. Después el comprador tiene que tomar conocimiento de que está comprando algo que no está bien de papeles, por decirlo así, o hay alguna discrepancia. Entonces, si lo sabe, vos le vas a poner en la reserva, metraje por escritura tanto, ok. Después le dan el refuerzo, esto es aparte, es como un papel aparte, no es algo que figura en la misma reserva. Si bien más o menos dice lo mismo, porque diciendo, che, si ya pusiste
ya pusimos el metraje que en la escritura, perdón, en la reserva, de que eran 60 metros y que no eran 120. Bueno, acá va a ser un documento que queda para nosotros, en realidad, no va a ser como parte de la operación, en el cual ahí ponemos más específicamente, yo comprador, sé que estoy comprando una propiedad que tiene metrajes construidos de 120, pero que en la escritura son 60, y nada, y lo estoy comprando con ciencia. Entonces, el día de mañana, si llegara a haber algún problema, nosotros eso nos lo guardamos a nosotros, nos lo guardamos, diciendo, che, vos acá compraste consciente de esto, o sea, bajo tu propia voluntad. Entonces, digamos que sí, la idea es como alertarlo, por decirlo así. Obviamente no si hay una diferencia no sé, de 3 metros porque hizo un quincho en el patio y le puso un quinchito así de una galería, no, eso no. Pero es cuando, a ver, hay metraje construido, no declarado, y para que la persona no pueda decir, para que el comprador no pueda decir el día de mañana, ah, sí, yo puse en la escritura, en la reserva que eran 60 metros, pero yo no sé medir a ojo y pensé que tú eres 60 metros y me engañaron. Entonces, no, flaco, acá nadie te engañó, vos compraste esto, sí. ¿Se entiende? Sí, dale. Y no sería, pregunto, ¿no? En función de no despertar alertas que a veces son alertas que despertas en el otro sin sentido, Ajá. ponerlo directamente eso, o ese texto de inclusión, directamente encuadrarlo en la misma reserva original. El tema es que la reserva sí, es como parte es parte de la operación, ¿se entiende? El escribano la puede pedir el original, lo puede romper, porque nosotros no podemos crear una fotocopia de la reserva. De hecho, nosotros nunca llevamos las reservas a las escrituras. Y si el escribano la pide, lo tratamos de patear y decirle, mira, no la tenemos, está en el departamento legal, no sé. Pero la realidad es que un escribano podría pedir que rompamos la escritura, perdón, la reserva, porque están otra vez haciendo algo que legalmente no es lo más al mundo, que es escriturar por un debajo de valor del real. Entonces él supuestamente no quiere dejar pruebas escritas de que eso se está haciendo, y quiere romper el original. Entonces es una manera de evitarlo. Después casos particulares obviamente se analizan. Esto es como un instrumento que nosotros ponemos, lo mismo que cualquier reserva. Che, mirá, este es el modelo original y después lo formamos de la mejor manera, de la manera más segura para nosotros, para el agente, para el comprador y para el vendedor también. Fíjate, es como, no sé, en la devolución de reserva, fíjate que dice, no hay nada más que reclamar, ni a ningún integrante de RIMAX, ni tampoco el propietario. O sea, es como que, bueno, después tratamos de cualquier tipo de mala intención cubrirla. Sí, es como un certificado de garantía, pero por una reserva. Lo que por ahí a mí, algo así. lo que por ahí a mí es una opinión a priori, porque todavía no pasó, me parece, con ninguna, pero que puede despertar ciertas alarmas en los compradores, porque estás como dándole vuelta, bueno, pero mirá que yo te estoy aclarando que acá no tenés 2 metros, nada, depende del tipo de comprador que tengas adelante, puede entorpecer la cosa. Yo tengo uno que en una reserva, la escritura decía solo las medidas del lote, y arriba había una casa de 2 plantas, y en la reserva decía la medida por escritura del lote, y el tipo retiró el dinero de la mesa, se cruzó de brazos, y me costó 40 minutos más convencerlo al tipo, o sea, explicarle que estaban los riesgos, pero que, bueno, nada, todo lo que estoy contando 40 minutos. Bueno, ahí en ese caso no hay una diferencia de metros. Esto corre más la verdad corre más para los PHs. En aquellas escrituras, antes las casas se ponían a medida lote, en provincias sobre todo, se manejaron mucho tiempo así. Es más, se siguen manejando algunos así. Yo vendí hace no mucho más de 4 años una propiedad en Villa Sarmiento y
Sarmiento es arriba de Ramos Mejía, no estoy hablando de Rafael Castillo en lo profundo, es cerquita. Y el lote figuraba las medidas del lote, sin hacer mención a la casa que estaba edificada. Y había planos, todo, porque de hecho hubo que llamar un agrimensor para que se pueda hacer la escritura, pero la escritura no figuraba eso. Es un caso un caso distinto, un caso en el cual en la escritura no está figurando lo que está. Acá es cuando ya, digamos, es una construcción como todas las construcciones de los PHs en Capital, como el 80% de las construcciones de los PHs en Capital, digamos, ilegal, o sea, o no declarada. Y si puede prenderla a fuego, bueno, está bueno que lo prenda fuego ahí porque puede ser un problema. O sea, es como el caso de Adri que está teniendo ahora, que está con un juicio de $200.000, ya vamos por la tercera mediación, porque la propietaria dice que no sabía lo que estaba comprando, o sea, por más que fue y lo vio y nada. Entonces, nada, sí, es para analizar cada caso en particular. Lo que sí es decir, che, mirá, cuando hay una discrepancia en metros, hagámosla saber y que nos firmen que están conscientes de eso. ¿No te gusta? Eso es solo el caso. Hay que analizar cada caso, hay que analizar cada caso para hacer una operación segura, digamos, ¿no? Y no entorpecerla, ¿sí? No extrapolar miedos, no hacer cosas que... a ver, hay que ver cómo lo presenta también cada uno. Si vos vas y le decís a cualquier persona, decís, che, mirá que esto no está declarado, mirá que el gobierno, si quiere, puede venir y decirte que la tires la casa abajo, así que firmame que el gobierno capaz te le tira abajo la casa y no me hace reclamar nada. Y obvio que cualquiera se va a dar vuelta y se va a ir corriendo, porque no hubo un solo PH que lo hayan hecho. Pero a ver, tenés que tomar conciencia que, mirá, por escritura son 60 metros, y hay aparte 40 metros más construidos, punto, nada más. Estás comprando en esas condiciones. Y de hecho, por esas condiciones es que el precio es el que es. Porque la verdad que si estuviera todo impecable por escritura, el precio sería otro, valdría un poquito más. Y esto es una charla que hay que tener con cada uno de los vendedores. Che, tu propiedad tiene una construcción ilegal. Al vendedor sí hay que darle con todo, diciendo, che, tu propiedad tiene una construcción ilegal, darle con todo en el buen sentido, diciendo, entonces esto va a perjudicar porque va a aparecer un escribano y va a decir que eso hay que regularizarlo. Regularizarlo sale un montón de plata. Justo, bueno, por el caso que contaba antes, Laura y Adri tienen un presupuesto de que sale más o menos $20.000 regularizar todos los planos, los papeles. Aparte de que hacer que todos firmen, es complejo hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, esto también tiene que ser una herramienta de negociación. Como dije antes, lo mismo que todos estos temas legales tienen que ser herramientas de negociación con los vendedores para decir, che, a ver, no estás vendiendo un departamento de 40 metros cuadrados que dice que son 40 metros cuadrados. Estás vendiendo una propiedad de 40 metros y acá dice que son 20. Entonces ya tenés un temita y bueno, pero se puede vender, no te preocupes, hay que ajustar los precios. Yo he vendido una propiedad literalmente usurpada. Y en Donato Álvarez y Rivadavia, re buena ubicación, un PH en planta alta, ahí al lado de la pinturería Rex, al que pase por ahí, el PH al lado lo vendí yo usurpado. Y estaban ahí medio haciendo juicio de su campeón, y bueno, hicieron un arreglo, y el comprador lo compró en 2 mangos, porque se metió un poco en esa, y bueno, después arregló con los Ocupa y hizo su negocio. No todos los compradores se van a meter en esa. Pero el que lo haga, bueno, tiene que tener todo se reduce a equilibrio entre la oferta y la demanda. O sea, vos tenés que poner un precio para que aparezca demanda acorde a esa oferta que vos tenés. ¿Algún comentario, alguna consulta, alguna idea, alguna sugerencia? ¿No? ¿Estamos bien?
Bueno, ¿vieron lo último que puso Ale de los alquileres? Más razones para no hacer alquileres. O sea, más razones, porque la verdad que siguen haciendo que no sea negocio alquilar propiedades. Para nosotros ni hablar. Para nosotros ni hablar. Desde que limitaron inclusive las comisiones, menos que menos. El otro día estábamos hablando con algunos en la reunión del miércoles, yo les decía como una idea, ¿no? Dice, che, ¿cómo haces para no ser transaccional, sostener lo de relacional y decirle a una persona, no te alquilo tu propiedad? Dice, bueno, simple, se la referís a otro, porque a ver, si vos me preguntás a mí, si estás en tus primeros 6 meses, sí, capaz que sí, te conviene hacer un alquiler como para empezar a hacer algo, a cobrar un poquitito, no importa qué, pero como para empezar a tener un cierto movimiento, ¿no? Pero una gente de más de un año y medio haciendo un alquiler, o sea, de verdad no dan las cuentas, analícenlo. Porque ahora, cuando dicen, pero lo saco en un día, nada, mentira que lo sacas en un día. En un día la mostrás y la reservás, pero tenés que hacer el prelisting, tenés que hacer el ACM, tenés que entregar el ACM, tenés que sacar las fotos, debería pagar un fotógrafo, tenés que agarrar la propiedad LILIS, tenés que armar el contrato, tenés que mandárselo a Ale, que él te lo pruebe, ver la garantía. Es una semana de laburo, tranqui. Y fíjate que una semana de laburo, cuánto ganás con un alquiler, ya no dan las cuentas. Ya de ninguna manera dan las cuentas. Por lo menos a donde se supone que queremos estar acá. Pero sí, bueno, ok, pero ¿cómo hago para no convertirme en alguien transaccional que dice que no por un tema de números? Bueno, se lo referís a alguien y listo. Y no le tenés que pasar si quiere contacto, porque vos podés estar con el propietario de esa propiedad en alquiler. Vos le podés decir, mirá, se lo voy a pasar, no sé, a Gloriana, como un ejemplo. Ella lo va a mostrar, va a sacar la foto, lo va a cargar en su ID. Y vos, con el propietario, te juntás para que te firme la autorización de venta, pero no es que voy a que me hagan no es un prelisting. Vos vas a tomar un cafecito con el cliente, porque es como una excusa para juntarte, ¿no? Porque estamos en un negocio relacional. Y después vas al contrato. Pero no es que vas a un contrato de alquiler. Vas a tomar un cafecito con el propietario, con tu cliente, que lo estás cuidando, porque lo querés tener y lo querés convertir en fan. Y de paso firmás el contrato de alquiler, del cual se ocupó otra persona. Y si no hay nadie en toda la oficina que esté en menos de un año y, digamos, ya no está para hacer alquileres, bueno, se lo pasás a alguien de otra oficina. Y si me escucha algún que otro broker, me va a decir, Gaby, vos estás loco, ¿cómo vas a sugerir referir negocios a otra oficina en vez de hacer esos negocios vos mismo? Digo, ¿sabes lo que pasa? Nosotros el año pasado, el 15% de nuestra facturación fue alquileres. Ese 15%, supongamos que son, no sé, 10.000 pesos, por decir algo. Mira, si no hubiéramos hecho ese 15%, hubiéramos facturado en vez de 10.000, 20.000. Porque si el tiempo que vos estás haciendo un alquiler lo dedicás a prospectar, lo dedicás a generar tu negocio, lo dedicás a hacer las cosas que hay que hacer, como por ejemplo generar leads, vas a ganar mucho más. Alguna vez he dicho esta opinión, no es más que una opinión, pero bueno, la vuelvo a decir porque se está grabando, entonces si alguno la ve, está bueno que la repita. Bueno, nada, yo de mi parte no tengo mucho más, no sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, algo adicional. Gaby, ¿te puedo hacer una pregunta? Venga, dale, ¿cómo que no? No tiene nada que ver con la charla que dio Ale, pero sí con lo que dijiste recién el miércoles pasado, que diste una tarea y no me acuerdo cuál era la tarea. Bueno, ok, después te la digo en privado para no... Ok, porque te estoy preguntando para respuesta de varios, pero no importa, yo después se las paso. Si no. Habla por todo. Todos la quieren saber y la mandaron a Adri como vocera, digamos. Se ofreció sola. Es la vocera presidencial. La semana pasada vimos recompensas de hábitos. O vos decís la tarea del 80-20. ¿A cuál te referís? La de la semana pasada. La de las recompensas y los hábitos y ese tipo de cosas. Bueno, yo digamos lo que les sugerí es,
hay ciertas tareas que a veces no las hacemos, ¿no? Nosotros definimos un objetivo de a dónde quiero llegar. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, lo agarro no sé, Silvia, como un ejemplo, ¿no? Ella dice, bueno, yo quiero ser Club 100. Entonces, ese es como un determinado objetivo. Entonces, bueno, vos armás tu proceso para llegar a Club 100. Para ser Club 100, digamos, tenés que hacer una determinada cantidad de operaciones. Ahí entra como el embudo de conversión, ¿no? El embudo de conversión sería, bueno, ok, tengo que hacer tantas interacciones para conseguir tantas captaciones, de tantas captaciones consigo tantas ventas, y de tantas ventas, bueno, es lo que se va a traducir en el resultado, ¿sí? En este caso, Club 100. Si fuese Platinum, es casi el doble. Bueno, tendría que ser básicamente o el doble de cantidades o aumentar los porcentajes de efectividad del embudo de conversión. El embudo de conversión, para decirle un porcentaje así como estimados y de un agente medianamente productivo normal, ningún crack ni ningún improductivo, sería el 20% de las interacciones se convierten en prelisting, de todos los prelisting el 40% se concretan en captaciones, y de las captaciones, el 60% de las captaciones que tenés las vendiste. El otro 40% no las vendiste porque o hiciste mal el ACM, o porque el propietario se arrepintió de vender por alguna razón, y canceló la operación por la mitad. Entonces, dicho todo esto, si uno tiene claro cuál es el embudo de conversión, uno hasta tiene inclusive claro los porcentajes de efectividad, e inclusive uno hasta sabe cuáles son esos 240 objetivos SMART diarios, digamos, esas cositas que hay que hacer todos los días para llegar al objetivo SMART anual, Club 100, o Platinum, o Diamond, o el que quieran. Ahí estoy haciendo como una introducción, no sé si se den cuenta, ¿no? Ahí aparece la brecha entre el saber y el hacer, porque uno dice, che, ya sé lo que tengo que hacer, pero por alguna razón no lo hago. Bueno, ¿cuál es el punto? Y acaban lo de las recompensas y los hábitos. Uno por algo no hace, o hace, lo que hace. Por ejemplo, para los que estamos haciendo el curso del taller de dueño vende, no sé, por ejemplo, Eva está haciendo un taller de dueño vende, ¿no? Entonces, ella lo hace por alguna razón, ¿para qué? Para entrenarse en rebatir objeciones, en negociación, para desarrollar su resiliencia, y además, de paso, para sumar nuevas personas a su base de relaciones, y para captar propiedades, digamos, ¿no? Y después venderlas. Ese es como el objetivo de Yapa, captar y vender. Entonces, si ella quiere todo eso, ese es como uno de sus intereses, ella va a tener que hacer, va a tener que agarrar el teléfono y va a tener que llamar a dueño vende. Cuando llama a dueño vende, obtiene una determinada recompensa, que es, en el largo plazo, la concreción de ese objetivo que se planteó. Ahora, cuando no llama, también tiene una recompensa, que es, por ejemplo, evitar el miedo al rechazo, o evitar el miedo al fracaso, o evitar el miedo al éxito, como un ejemplo. O puede tener la recompensa de dejarse llevar por las distracciones clásicas, que es las distracciones de los demás, o las cosas que nos dan placer, o como dije antes, las cosas que nos dan cierto miedo, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay una recompensa. Uno no es que elige, che, ¿qué querés? ¿Este chocolate o esta cachetada? No, o sea, todo el mundo siempre va a elegir lo que le da más recompensa. El punto es que como cuesta visualizar el largo plazo, y sería como, digamos, la diferencia entre la satisfacción inmediata y la satisfacción de largo plazo, ¿no? ¿Qué preferís, una ensalada o una hamburguesa? A mí, en lo personal, la hamburguesa, y si le pongo cheddar y todo así, grasa chorreante, digamos, mucho mejor. Pero si yo pienso en el largo plazo, voy a decir, no, mira, mejor voy a la ensalada. Entonces, es como si uno tuviera una especie de, llamémosle recompensómetro, que digo, che, ¿qué me da más recompensa? ¿Qué me da más satisfacción? Abstrayéndome, saliendo al balcón, ¿no? El largo plazo, el largo plazo, o esto de satisfacción inmediata. Entonces, la idea ¿cuál es? Es que ustedes intenten hacer como una especie de evaluación de puntaje de recompensas, ¿no? De decir, por ejemplo, no sé, Osvaldo va a prospectar, ¿no? Va a prospectar según el sistema de interacciones de Buffini. Como un ejemplo, puede haber montones de sistemas de interacciones más. Pero poner que él agarró el de Buffini y le copó. A mí me gusta el de Buffini.
igual yo hago otro, todos los años lo voy cambiando. Pero digo, si lo vas a hacer, cuando llegue el momento, y no sé, porque Buffini dice hacer 5 llamados por día, por ejemplo, en un momento, ¿no? O este mes vas a hacer un montón de llamadas, ok. Cuando llegue el momento y agarras el celular y te empieza a temblar la mano porque digas, y no, en realidad mejor el WhatsApp, y en realidad no, pues no lo quiero molestar, a esta hora no, o son las 10 de la mañana, muy temprano, mejor llamo al mediodía, no, al mediodía no porque está comiendo. Bueno, entonces a las 5 de la tarde, y después llegás a llamar a 2 en vez de a 5. Entonces vos decís, che, ahí obtuviste una recompensa, que es, por ejemplo, como dije antes, evitar el rechazo. Pero eso tiene un costo de oportunidad, que es la concreción del objetivo que estás buscando. Entonces, intenten, es muy subjetivo, pero intenten llevar a números las recompensas que tienen, ¿sí? Y decir, che, ¿qué me da más satisfacción? ¿Qué me da más recompensas? ¿Hacer lo que tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar o no hacerlo, sabiendo que no voy a llegar y digo, bueno, ok, prefiero no llegar o prefiero ir a otro lugar? O sea, es básicamente ser un poco más coherente entre lo que uno quiere y lo que uno hace. O sea, ser consecuente con los deseos y las metas. No decir, bueno, ok, yo quiero ganar un montón de plata. Sí, todos quieren ganar un montón de plata. La pregunta es, ¿vos estás dispuesto a pagar el precio para tener ese montón de plata? Si tu respuesta es sí, bueno, ok, perfecto. Tenés que sortear estos obstáculos. Cuando llegue el momento de agarrar el teléfono, o de encarar un dueño vende, o de decirle a un propietario, flaco, tu propiedad no vale $100.000, vale 60, lo lamento. O sea, que no te guste la información que te estoy dando, pero no es ni buena ni mala noticia, es simplemente una noticia. Entonces, pero bueno, la verdad que no me gusta porque siento que estoy dando una mala noticia. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Cuando llegue ese momento, lo tenés que hacer. Yo siempre digo, inyectate energía, y que es gratis y es legal, y la energía la sacás de tu para qué. Es decir, ¿qué es lo que vos querés? ¿Qué te da más recompensa? Y ahí vas a poder evaluar, digamos, de una manera un poco más fría, y tal vez te sea más sencillo después llevar adelante lo que hay que llevar. O sea, eliminar la brecha entre saber y hacer y comprometerte con tu agenda. No sé si se entendió, metí muchos temas. ¿Te respondí? Sí, dale, gracias, Gaby. Sí, gracias. Ok, me alegro que sirva. Todo esto que digo, me lo digo a mí, también. No es fácil. Si fuese fácil, lo haría cualquiera, ¿no? Bueno, ¿cerramos o quieren hacer algún comentario más, decir algo más? Lo que sea. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ale. Gracias a todos los que están. Y bueno, nada. Gracias, Ale. Vamos a romperla, Gracias. Nos vemos. Gracias, Ale. Chao, gente linda. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, chao, chao.